Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado Jesús entró a comer en casa de uno de los principales fariseos. Ellos lo observaban atentamente. Jesús dijo al que lo había invitado: Cuando des un almuerzo o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos. No sea que ellos te inviten a su vez, y así tengas tu recompensa. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los paralíticos, a los ciegos. Feliz de ti porque ellos no tienen cómo retribuirte, y así tendrás tu recompensa en la resurrección de los justos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hoy me gustaría hablar de dos temas muy importantes. Uno para el oratorio mariano, puesto que hoy se cumple el segundo desafío del oratorio, que es el de la santidad. Eso ocurrió un día 3 de noviembre de 1972, cuando nuestro fundador, ante la imagen de la Madre, dice que ojalá siempre haya personas que busquen la santidad dentro del oratorio mariano. Y el día que no haya nadie que busque sinceramente ser santo, ya no vale la pena que la Madre actúe en esta familia del oratorio, porque en realidad la Iglesia solo tiene ese sentido. La Iglesia es cuerpo místico de Cristo en la medida que está unida en santidad, en la gracia de Dios, a la cabeza que es Cristo. Así es que es muy bonito y significativo que podamos rezar acá la misa de la renovación del segundo desafío, y yo creo que nosotros queremos buscar la santidad, ¿no es cierto?, para que nuestra Madre siga actuando en la familia del oratorio y en toda la Iglesia, en particular en Chile. Chile necesita mucho testimonio de santidad, porque de otra manera lo que se va a ver aquí desde un punto de vista espiritual es una gran oscuridad. Y falta ese soplo del Espíritu Santo que conversábamos antes de la misa, precisamente, para que nuestro país esté despejado desde el punto de vista espiritual, que tengamos un vínculo más directo con el cielo. Pero eso solo se da en la medida que las personas, algunas al menos, en el país, estén buscando la santidad. Y aquí entramos al segundo tema que quería conversar con ustedes, que es algo que quedó pendiente en unas conversaciones anteriores sobre la justicia social, que tiene que ver también con la política y con la economía y con todas las decisiones que hay que tomar, ¿no? Y qué mejor que aprovechar ahora, ¿no? Que, bueno, nuestro país últimamente se ha visto obligado prácticamente a entrar un poco más en la doctrina social de la Iglesia, para los que somos cristianos, entenderla un poquitito más, e inclusive en la educación cívica, porque muchas personas en Chile no teníamos idea de educación cívica hasta que se empezaron a plantear estas posibles constituciones, ¿no? Porque la constitución es la ley principal que rige un país. Y si bien es cierto, ninguna de los dos intentos resultó, por lo menos esto ayudó a que muchos chilenos pudiéramos tener un poco más de conciencia de qué es la educación cívica, de qué significa ser ciudadano en medio de un país. Y bueno, aquí hay distintas posiciones que se pueden asumir para entender la sociedad, la política, la economía de un país. Porque al final de cuentas la palabra economía significa la ley de la casa, ¿no? Nomos oikos, economía, la ley que debe regir en una casa, en un hogar, cómo se organiza una familia. ¿Mm? Y el país o la nación es una gran familia. Entonces, ¿cómo nos queremos organizar? Por eso que fue interesante el proceso de la Constitución y ahora el proceso de elegir nuevos gobernantes, nuevos legisladores. Y hay que pensarlo bien, porque aquí no se trata simplemente de ir a votar por el menos malo o el que me tinca más, nomás, sino que ojalá tener más conciencia de qué significa ser ciudadano. ¿Mm? Y aquí, si ustedes me permiten, voy a tocar un pequeño pincelazo sobre un filósofo llamado Aristóteles.
Los católicos seguimos la línea de Aristóteles y de Santo Tomás de Aquino. ¿Y qué decía Aristóteles? Siguiendo a su maestro Platón y a Sócrates también. ¿Mm? Decían que el buen ciudadano debe buscar la virtud. O sea, si es virtuoso, todo lo que él haga va a resultar en beneficio para toda la comunidad. Y el buen ciudadano no busca solo su bien individual, sino que debe buscar el bien común. Algo tan básico, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque según Aristóteles nosotros somos, él decía así, animales sociales o políticos. Es decir, no estamos encerrados en una burbuja, viviendo solitos, preocupados de nuestra propia eh, ventaja o nuestro propio bienestar y punto, sino que tenemos una responsabilidad con todas las personas que están a nuestro alrededor, porque somos una familia, somos prójimos, diría la fe católica, ¿no? Y lo que le pasa a los demás también debe importarme a mí. ¿Mm? Y eso es una verdadera conciencia social desde el punto de vista cristiano, porque a veces se confunde la palabra social o socialismo con comunismo, con marxismo. Y eso es una doctrina completamente atea, condenada por la Iglesia, ¿ya? Desde Pío XI, que dijo que era intrínsecamente perverso y que no tiene nada que ver con la doctrina social cristiana. Esta doctrina católica empezó a desarrollarse desde el año 1891. Lleva mucho tiempo ya, con el Papa León XIII. Y la Iglesia Católica es la única iglesia de todas las cristianas que hay que desarrolló una doctrina social como respuesta a esta herejía tremenda que era la del comunismo que surgió en el siglo XIX con mucha fuerza. ¿Mm? Pero también da una respuesta al capitalismo, porque el capitalismo llevado así como sin ninguna orientación, de dejar el capitalismo libre, salvaje, como señala la encíclica Rerum Novarum de León XIII, tampoco es algo cristiano. ¿Por qué no? Porque es una doctrina totalmente individualista. O sea, como que busca solamente el propio provecho, ¿no es cierto? Y no se interesa con lo que pase a los demás, ¿no? Y eso no es cristiano, simplemente. Entonces, ni un capitalismo que sea muy individualista, que Jesús reniega de eso, dice que ese es el Dios mamón, dice que no se puede servir a dos señores, o servimos a Dios o servimos al dinero, ¿no es cierto? Entonces, con eso Jesús no está condenando el dinero ni las riquezas, pero sí la actitud de vivir en forma individualista y egoísta. Eso sí que no es bueno. Y entonces, tanto ese capitalismo salvaje que de alguna manera condena también el Papa León XIII, y más todavía, que es más perverso aún, el comunismo, no son doctrinas que nosotros podemos seguir porque somos católicos, somos cristianos. Lamentablemente es muy poco lo que se conoce sobre la doctrina social de la Iglesia. ¿Mm? ¿Cuáles son las bases principales de la doctrina social de la Iglesia? En primer lugar, la caridad, el amor, ¿cierto? Lo primero que hay que buscar es el amor, ¿no? El amor al prójimo, el amor al prójimo. Esto que señala Jesús en el Evangelio de hoy, que es providencial que haya salido, ¿no? Jesús entra a una fiesta con los fariseos y ve que todos buscan los primeros puestos. ¿Ya? Y buscan brillar y buscan mostrar sus ornamentos, sus adornos, etc. Y Jesús dice, cuando hagas una fiesta, no busques juntarte solo con tus vecinos que te pueden retribuir o con tus parientes. Busca juntarte también con los pobres, dice, lo voy a leer acá porque invita mejor a los pobres, a los lisiados, a los paralíticos y a los ciegos. Feliz de ti porque ellos no tienen cómo retribuirte. ¿Y qué saca uno? Dice, ¿no? con invitar pobres y paralíticos. Entonces Jesús responde, porque así tendrás tu recompensa en la resurrección de los justos. En otro lugar también dice el Señor, ¿no? Háganse amigos del dinero injusto, utilizándolo para tener un tesoro en el cielo. ¿De qué manera? Compartiendo nuestros bienes con los más necesitados. De esa manera se desarrolla la justicia social de la Iglesia, que es tan bonita porque, por un lado, defiende
totalmente el derecho de propiedad. O sea, en ese sentido es completamente anticomunista, digamos, y antimarxista. El derecho de propiedad es sagrado, ¿no? Y está consagrado incluso el, eh, en el séptimo mandamiento, que es no robar. No robar significa respetar los bienes ajenos, ¿no? Pero si bien es cierto, el derecho de propiedad es sagrado, también es sagrado lo que dice Santo Tomás de Aquino respecto eh, la, de el destino universal de los bienes. Así dice él, que todos los bienes que Dios creó en el mundo tienen un destino universal. Es decir, Dios quiere que todos sus hijos, que todas las personas del mundo, no lo pasen mal, sino que podamos vivir bien o relativamente bien. Y eso depende de nosotros. Si nosotros nos organizamos de manera caritativa y no solamente buscamos la justicia, que ya es una gran cosa que hubiese justicia, ¿no? Pero no basta la justicia, decía el padre Hurtado, es necesario que haya justicia, pero también que haya caridad. Entonces, si todos tuviéramos esa mentalidad cristiana, justicia y caridad, todos viviríamos felices. ¿Dónde se puede encontrar eso? Yo no lo he encontrado en ningún lado, no sé dónde existe. Sería tan bonito ver si existe un país que vive como Dios manda, ¿no es cierto? Vive esta caridad, que vive esto que dice Jesús, que cuando tú hagas una fiesta invita a los pobres, a los lisiados, ¿no? Porque es lo que Jesús hizo, ¿no? Jesús vino al mundo, dice la palabra de Dios, y se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Entonces, el Señor nos dice, está bien que tú tengas tus bienes, que tengas tus títulos, que tengas tus talentos, que tengas todas las cosas, todos los dones que tú tienes, te los he dado yo. Pero no son para ti mismo, para tu propio provecho individual, son para que los compartas y hagas el bien a los que tienen menos. Si es lógico, si eso es eso es la doctrina cristiana. Y si esto se pudiese replicar en una forma social y política y económica, viviríamos en un país realmente cristiano. Y yo creo que el Señor estaría contento con nosotros. Pero lamentablemente uno ve las propuestas de los políticos hoy en día y yo no veo que se busque esa intención de que en realidad todos vivamos según la conciencia cristiana y de la caridad, ¿no? Sino que son otros los criterios que se están manejando, ¿no? Entonces pienso que hay que mirar más al Evangelio y pedir al Señor que nos ilumine más en este punto. En Chile tenemos un gran santo que es San Alberto Hurtado, ¿no? Que vivió la doctrina social de la Iglesia y muchas veces fue confundido como un comunista. De hecho, una vez di cuenta, una historia que fue real, que salió de la iglesia en un lugar de Santiago y una persona le escupió en la cara por la prédica que él había hecho y le gritó cura comunista. Y el padre se puso muy contento porque había sufrido un ultraje por Jesús. Jesús dijo, felices ustedes cuando los persigan por causa del reino. Entonces, ¿qué hizo el padre? Fue de nuevo al Santísimo, se arrodilló sin limpiarse y le dio gracias a Jesús por haber sufrido esa humillación, ¿no? Y muchos quedaron así, edificados con la humildad del padre Hurtado, porque él no era comunista, él era un hombre que practicaba la caridad y la justicia cristiana, ¿no? Entonces, bueno, yo pienso que por eso hay mucho que aprender en ese punto. Hablo en general, los católicos, ¿no? Tenemos mucha ignorancia acerca de lo que es la doctrina social de la Iglesia y del modo como debemos convivir unos con otros, todos los ciudadanos, nosotros en nuestra propia familia, en nuestra propia casa, con esta regla que nos pone Jesús, ¿no? Busca ayudar al más pobre, porque así tendrás tu recompensa en la resurrección de los justos. Y por coincidencia, con esto ya termino, y la Divina Providencia lo ha permitido, hoy celebramos a San Martín de Porres. San Martín de Porres, que es del siglo XVI, XVII, de la colonia, un gran santo de Lima, Perú, que su persona era muy simpática porque él era hijo de un noble español con una mujer negra, descendiente de africanos, pero libre, no era esclava. Y entonces fue el primer mestizo santo de América Latina. ¿Mm? Y él entró al monasterio de Nuestra Señora del Rosario en Lima como dominico y
solamente aceptó el puesto más bajo, que era hermano lego, hermano lego. Y ahí se dedicó a servir, nomás, servir, servir, y su capacidad de amar a los más pobres ayudó a que esa sociedad de Lima, que estaba muy dividida por clases y por estructuras así de prejuicios raciales incluso, porque había el segmento de los que eran indígenas, de los que eran africanos, de los que eran descendientes de españoles, y no lograban congeniar mucho, ¿no? Entonces, este santo que tenía toda esta raza junta, con su ejemplo de vida y con su testimonio, logró que la sociedad española católica pudiera ser un poco más eh, unida en ese tiempo. Ese fue el gran regalo que le dejó San Martín a los peruanos y a toda América, ¿no? Y a todo el mundo, porque él fue declarado patrono de la justicia social a nivel católico universal. Es el patrono de la justicia social. Entonces, la justicia social, en resumen, ¿qué es para un católico? No tiene nada que ver con comunismo. Ni siquiera tiene que ver con vivir el capitalismo tal como lo decretaron en la Revolución Francesa, con ese grito libertad. ¿Qué significa libertad? Libertad para hacer lo que me place, nomás, lo que a mí me gusta y lo que a mí me importa y me interesa, nomás, sin importarme con el prójimo y ni siquiera con la voluntad de Dios. Esa libertad no la queremos, ¿no? Por eso la palabra libertad, cuidado. Yo les tengo harto. Estoy observando cómo van a vivir la libertad los políticos actuales, ¿no? La otra libertad, igualdad, desemboca en el comunismo, ¿no? Y la otra palabra de la Revolución Francesa, la fraternidad, ¿no es cierto? Que es, digamos, un ecumenismo falso, donde todas las religiones salvan, también es una gran mentira diabólica, totalmente diabólica, ¿no? La única religión que puede salvar es la fe católica, porque nos muestra al Padre Dios, que nos ha regalado a la Iglesia, la única válida, que es la Iglesia Católica, en la cual, mediante los sacramentos, nos unimos al corazón de Jesús, nuestro único Salvador. Así sea. Amén.